Welcome to the Q&A for Visión Nocturna, which is part of the 6th edition of Neighboring Scenes, the annual showcase of contemporary Latin American cinema organized by Film at Lincoln Center and Cinema Tropical. My name is Cecilia Barrio Nuevo. I am the co-programmer of this series, together Carlos Gutierrez, and it is a pleasure to be joined by Carolina Moscoso and Cordelia Montes. So welcome Carolina, welcome Cordelia. Hola, gracias. Hello, thank you. Visión Nocturna is Carolina's first film. It premiered at the Valdivia International Film Festival. It won the Grand Prix at last year's FIT Marseille Film Festival and the Cinema Tropical Award for Best First Film. So congratulations, Carolina, and we will start to talk now. So I will switch to Spanish. Y quería comenzar a preguntarte en esta película acerca del uso del material de archivo personal que tiene. Ese material tiene un pulso que se traslada en la película como si fuera un pulso de vida. ¿Cómo surgió hacer la película con ese material que ya estaba, bueno, grabado y que estaba archivado? I wanted to begin by asking you about the use of the archive material that you decided to take and that becomes almost like a heartbeat throughout the film. How did that come about? When did you start thinking about taking on this material and turning it into something? Bueno, la verdad surge de pensar, bueno, yo había recolectado todo este material porque llevaba desde los 14 años, más o menos, grabando desde que me regalaron mi primera cámara. Tenía 14, 13 años y cuando tuve esa primera cámara comencé a grabar como cotidianamente. I had come to this material because actually I had been taping since I was 14 years old when I first got my first camera, and it was almost a daily activity for me. Y como toda la gente, yo creo, al principio grababa un montón de fiestas, sobre todo, que es como el clásico material que tenemos mucho, que es fiesta, celebración, Año Nuevo, Navidad, que es como un constante del archivo familiar, ¿no? Del surgimiento de las cámaras caseras en algún momento, de que eso se masificara. And at first, like most of us, I just taped parties, celebrations, New Year's gatherings, Christmas gatherings, and it was almost like a family archive. Pero empezó un momento en que empecé a andar con la cámara ya como en momentos tristes, en momentos angustiantes, cuando estaba quizás en momentos más íntimos, en mi casa, con mi pareja, como que fue mutando mi deseo de grabar y por qué estaba andando con esa cámara. Pero lo único que sé es que nunca fue para una película, nada de esta grabación, nunca fue pensado para algo después, más allá de quizás memoria, recuerdo. Es una pregunta que tengo, ¿por qué grabar? And at some point, I began to take my camera. I began to film with my camera also moments of sadness, of anxiety, of intimacy with my partner, and it transformed itself into other areas of exploration. But what I do know is that this material was never meant to be a film. There was never a purpose for it to be a film. There was never a purpose beyond it being for my memory, just for archive purposes. Y después empecé a estudiar cine sin relacionar este gusto por grabar casero con mi deseo del cine. Pensaba que eran cosas opuestas, que en realidad no tenían nada que ver ese material que yo grababa con lo que estaba aprendiendo en la escuela sobre la imagen correcta, bien iluminada, hecha con alto presupuesto. Yo sentía que mis imágenes respondían a
a algo amateur, o ni siquiera eso, a algo no relevante para el cine, solamente para mi vida, tal vez. And then I went to school. I went to film school, and even then I never related all of this love that I had for filming and all of these home films that I had to the filming as I was learning it in school. I actually thought that they were kind of opposite. You know, when I was learning in school, I thought of, you know, everything, you know, the light had to be a certain way, and I had to have a certain budget to be able to do all of these structured things. And I never thought that I even in my home films, I thought of them as amateur, or not even that, just not relevant. Sí, y entonces cuando quise entrar en esta película, donde quería enfrentar de alguna manera con el cine la violación que me había pasado, quise mirar las imágenes para investigar, dije yo, para investigar. Y cuando comencé a ver esas imágenes, aparecieron millones de emociones muy intensas viéndolas. Y emociones que yo nunca había sentido con el cine como globalmente aceptado, de estas imágenes que yo había aprendido en la escuela que eran las correctas. And when I started thinking about creating this film about the rape, I looked at these images, but it was really for research purposes. And as I began to look at these images, I felt a lot of emotions, a lot of really intense emotions, things that I've never felt with cinema as it's globally accepted, as I was learning it, you know, with everything having to be a certain way. Y eso para mí fue una liberación y un gran descubrimiento, y rápidamente cuando pude compartir estas imágenes también, porque ahí está ese límite donde una no sabe si te importa a ti porque está tu abuela en la imagen o tu amiga, o porque realmente es algo que nos pasa algo a todos con ellas. Entonces cuando las empecé a compartir me di cuenta que sí, que las imágenes tenían una fuerza emocional que ya no la tenía que buscar en otras imágenes, digamos, estaban ahí, yo las había hecho hace 15 años, durante 15 años. Y ahí fue cuando me di cuenta que era con esos materiales donde estaba la película que yo estaba buscando hacer. And this was a moment of discovery and freedom for me. And after I started sharing the images, because, you know, like at some point you ask yourself, do I care about these images because that's my grandma, because that's my friend, or is it a universal sentiment that I can evoke? As I shared it, and I started to realize that the emotional force that it had was already there in these images that I had done 15 years ago. I didn't see the need to look elsewhere, and that's when I started considering them for the film. Y para terminar, y ahí yo me di cuenta que quería trabajar con estas imágenes no como contexto ni como imágenes que evocaran cierto contexto de realidad mío, sino más bien por su fuerza emocional. No iba a importar esta biografía lineal, justamente estas imágenes podían abrirse a ser de cualquier tiempo y espacio, solo representar una emoción intensa interna. Y así fue como empezó a construirse la película, desde esa mirada de las imágenes. Y las imágenes sin duda fueron la guía principal para seguirlas, fue la guía principal para poder hacer la película. Sí. And just to wrap up that idea, like these images, I also realized that these images weren't just to give context or to show a reality.
I wanted to use them for their emotional value. And it didn't matter that it followed any kind of chronological biography. That didn't matter. I wanted to leave them open to be felt. And that's how the film began to, that's how I started to construct the film. The main guiding force became those images. Uh-huh. Carolina, hablas ahora de las imágenes, pero en la película hay también un trabajo muy delicado con el sonido, y aparecen muchas capas de sonido, ruidos que proponen atmósferas que son muy únicas, mar, aves, insectos, autos, que permiten también reconstruir diferentes momentos que se van narrando antes y después del momento del abuso. ¿Y podrías contarnos cómo fue el trabajo en este aspecto en relación al sonido? Sí, bueno, creo que... Sí. Perdón. The film works with sound very delicately. There are so many layers of sound and different noises that create a very unique atmosphere. The sounds of the sea, birds, insects, laughter, cars, they reconstruct the different moments before and after the rape. Can you tell us about your ideas in terms of working with sound? Sí, como creo que hay algo del uso del archivo que lo vuelve como si fuera un documento de alguna manera, un poco inevitablemente, y fue una naturaleza que yo intenté repeler o enfrentar del archivo, como de ponerlo en juego desde otro lugar. Entonces, creo que en el sonido yo deseaba como sacar ese archivo de ese espacio de documento y hacer un trabajo más expresionista, de alguna manera. The images inevitably gave the film a sort of like an aspect that was very much like a document, and I tried to confront that nature with playing with sound. I feel like the sound allowed me to take it away from that status of document, and I wanted to move towards expressionism. Y tiene distintas capas ese trabajo. Creo que, como tú dices, están los sonidos de la naturaleza, de lo que suena en el archivo, pero siempre transformado. Igual está todo tocado, o sea, sonidos que son muy cotidianos los intentábamos extrañar. Y también hay un trabajo con la música y con la voz. It's work that has many layers. Like you said, you know, there's a lot of nature sounds, but even those sounds, we tried to transform them as well. We tried to make them a little bit distorted. Y el trabajo que empezamos a hacer con la voz fue que toda la música que suena en la película, yo creo que en el material había mucha música dentro. Entonces, mientras la montaba, yo me imaginaba que esa música tenía que salir de ahí, salir de ese momento y venir acá a nuestra película, a este tiempo presente. Y es por eso que hay un trabajo musical donde toda la construcción es mi voz. Toda la música de la película está hecha a partir de notas realizadas con mi voz. Ahí trabajó Camila Moreno, que es una cantante chilena, que además es un personaje de la película. Y con ella nos decidimos a trabajar con esta manera de construir la música desde la propia voz, tal como está la voz puesta en cuestión en la película constantemente. There was also, we did some work with voice and music, because the fragments, the images that I was using, they had their own music, and they had their own voice, my voice. And we wanted to bring that sound outside of these moments. We wanted to bring it out. And this is work that I did with Camila Moreno, who is a Chilean
singer, an interpreter, and who's also in the film. And with her, we the music that is connected to the film, the music that we developed from the film, it's actually we worked at it through my voice. So my voice was transformed into the music for the film. Mhm. Entonces el trabajo de sonido lo hicimos con Mercedes Gaviria, que es una cineasta y sonidista que trabaja en Argentina, que es colombiana, y con ella hicimos todo este trabajo sonoro donde en realidad fue muy desde las entrañas, muy visceral. Yo siento que ese espacio sacó a la película de muchos lugares, a los que lleva el archivo, el tema de la violación. Son cosas que están muy estigmatizadas y que en el fondo el sonido inconscientemente nos aleja de esa lectura. A mí me pareció que cuando llegamos al momento sonoro, la película se puso a gritar. Y fue un grito el sonido, de muchas maneras. I also worked the sound with Mercedes Gaviria, who's a filmmaker and sound producer, a Colombian filmmaker and sound producer, and we really tried to make it as visceral as possible. We wanted to take it outside of that archive and of that topic of rape. The sound really allows us to come out of it and have a different reading of it. And when the sound finally came together, I felt that the film was screaming. I could just feel the scream. Y una pregunta más, Carolina, en relación a tu película y estos gritos que pega también. Es muy poderoso en la película los gritos que pega en cuanto al entramado que se da entre lo personal, lo social, lo judicial, y cómo de alguna manera la película se transforma en una especie de prueba de cómo materializa machismos, violencias, problemas sociales y familiares, y eso lo tenías así en mente desde el principio. The way in which the film, it also has to do with sound, but the way the film moves between the personal, the social, and the judicial is very powerful. And it gradually communicates ideas and situations that eventually function as proof of what happened to you. The film makes machismo and violence, social and family problems painfully tangible. Did you have this in mind from the beginning of the film? Cuando empecé a escribir para la película, que fue un proceso de mirar imágenes mucho tiempo y de mirarlas y de escribir lo que quería hacer, me di cuenta que tenía el juicio al violador abierto, que nunca lo había terminado cuando estaba investigando para hacer la película. Y me di cuenta que no podía hacer la película sin intentar cerrar este juicio. Entonces fue cuando, muy al inicio de la película, en que yo hablo con un abogado y le digo: yo necesito cerrar este juicio, y lo quiero hacer en paralelo a mientras hago la película. So at the beginning, when I was in that writing process, I was looking at a lot of the images, and I realized that I still had this the case against my rapist. It was still open. It was still pending. And I decided that I wanted, at the beginning of the film, one of the first scenes, I'm speaking with a lawyer, and I'm letting him know that I want to close the case, but I want to do it as well as I do the film. Y entonces yo sentía que quería hacer una película donde mi vida y la creación estuvieran totalmente unidas, donde lo que pasara con ese abogado afectara a la película y lo que pasa con la película afectara en ese otro lugar. Quería vivir esto completamente intenso como una performance durante 4 años. Fue el lugar donde me puse para crear.
And I wanted to have these two processes together, my creative process and this judicial process that I was going through come together. I decided to put myself in this position. It was almost like a performance piece where I was living very intensely everything that was happening at the same time that I was creating. Entonces la película yo no sabía cuál iba a ser el devenir de este juicio, no tenía idea. Y sí sabía que iba a afectar a la película inevitablemente lo que fuera pasando con el juicio. Y de alguna manera en ese proceso, y cuando sé el resultado final del juicio, donde no pasa nada, como en la mayoría de los juicios de violación, en que los casos prescriben, o no hay las suficientes pruebas, el cuestionamiento de la justicia, ahí yo me acuerdo que tuve la visión, dije, oh, esta película tiene un final triste. And of course, through this process, I didn't know what was going to come out of this trial. I didn't know what was going to happen, but I knew that it was somehow going to affect the film. And of course, in the end, when you realize like nothing happens, like in most of these cases, whether it's because there's not enough proof or something went wrong with the questioning, and you begin to have this very to question justice itself. And I thought, wow, my film has this sort of sad ending. It's a sad ending. Pero también entendí que seguramente la película iba a tratar de esta distancia entre la vida interna y la justicia patriarcal, que era en medio de eso donde está el nudo de la cultura de la violación. But I also understood that was where it was at, that it was this in between that internal justice and that patriarchal justice that was coming from the outside. That's exactly what it was. Creo que el mundo íntimo, doméstico de la casa es justamente el lugar que el patriarcado ha dejado como fuera, y la justicia representa todo este mundo masculino de una institución grande que decide. Creo que en esa tensión la película pudo tomar quizás una narrativa, o pudo tomar un relato que se iba transformando, que el juicio iba afectando a la vida interna, a las emociones, y las emociones cómo convivían con el juicio, y son puntos que casi no se tocan. Eso creo que es lo más impresionante, es que pareciera tan distante la vida cotidiana de una persona que está llevando un juicio, de cómo el juicio actúa frente a esa persona. Y me parece que fue la única manera de dibujar esta visión que yo fui teniendo de la cultura de la violación, de alguna manera, sí, y de la justicia patriarcal. Y de todas maneras, el final triste luego no es tan triste porque bueno, en la misma película vamos construyendo esta idea de que las dos cosas conviven. Un final triste en un juicio, pero con mi cámara volver al lugar y reconstruirlo, y entonces el cine es el que hace la justicia, quizás. And it is in this domestic space, is this sort of juxtaposition between the domestic space and the intimate space, and in front of this outside the patriarchy, where you have these large institutions that decide over that domestic space. And that's actually sort of where the narrative came to be, is where these two things touch that they rarely do. Emotions have to live with the trial that's happening. They have to
live side by side and together. And that allowed me to portray the vision that I had, and to develop the idea visually develop the idea behind rape culture and what is justice. And it seems like a sad ending because of the way the trial comes out, but at the same time, I was able to go back to that place and to reconstruct what happened. So in a way, it is the cinema, it is the film that allows for justice. Sí. De hecho, la película es, a pesar de lo terrible de lo que narra, es muy luminosa. Y hay muchos, te quería preguntar porque hay muchos registros a oscuras o en penumbras, donde la luz quema la imagen o hay sobreexposición y transmiten cierto estado que es más onírico. Entonces, ¿cuál es la impronta que le das en la película a estos juegos con la luz, a esta ensoñación de imágenes que son borrosas o poco claras? Yeah, I can see, you can also see the presence. There's such a powerful presence in the film in terms of the different images. There are some there's a really luminous perspective. There's some darker, there's some that have some overexposure. It creates an almost dreamlike state. Can you talk about the role of light and darkness in the film, also in terms of the daydreaming and the blurred memories and some of the unclear images? Do they also all have a metaphorical meaning too? Creo que ahí hay varias cosas en juego entre lo borroso y la luz, pero me parece que yo decidí buscar algo que estaba escondido e invisible junto al cine. Y para mí el cine es pura luz y oscuridad. Una sala de cine es un lugar oscuro con una pantalla iluminada. El cine ha sido esa construcción y yo quería hacer sentir eso porque siento que justamente la magia de poder sacarnos de la realidad viene a través de ese encuentro con la luz que crea una nueva existencia cinematográfica. The idea behind the blurry and the light, well, for me, cinema is really that, it's the play of light and dark. If you go to a movie theater, you are in darkness and something is being projected with light. And I feel like that's the magic of it. It takes us out of that reality by playing with light. Y cuando yo iniciaba la película, yo sabía que esta película iba a empezar con la violación, porque la violación yo no quería que generara expectativa. Necesitaba que estuviese entregada rápidamente para no transformarla en un espectáculo como la han transformado los hombres en el cine toda la historia. And I wanted to begin the film with the rape because I didn't want the rape to be the expectation. I didn't want it to be what we work up to, the spectacle, which is what it has been from the male perspective for such a long time. Y encontré que la luz y el ponernos en un estado acerca de la luz, por eso la película antes de la violación narra el estado lumínico, ese estado de conciencia, de sombras, de onirismo, onírico, nos podía sacar de la lectura literal de todo lo que yo estaba narrando. Era menos crudo y en ese sentido menos transparente. Creo que la imagen publicitaria es transparente. A mí me interesa más ese cine que no se ve tan claro. Y me parece que justamente una violación es algo así de escondido en las tinieblas, y que estábamos llevando a la luz colectivamente, pero en esta película desde un gesto pequeño, y me parecía que la luz era lo que nos iba a llevar a ese nuevo lugar que queremos construir, la luz y la oscuridad
y todo lo que hay en medio de eso. I felt like the use of light was going to take us, was going to help us bring into the light this rape and what we've been trying to do. And it is through light and darkness and everything in between that that we are able to do it. I began in a sort of luminous state, and that's what I wanted to keep going. I want that dream-like state really create something for me. I feel like that clarity is in the mainstream film industry is actually quite empty. It's transparent. Sí. Carolina, muchísimas gracias. Thank you so much for your film again. And thank you for this great talk. And thanks, Cordelia. I'm sorry we couldn't all be together in New York, but your film, Visión Nocturna, it's a deeply moving film. And thanks again for your films. And we are very proud to be showing it. So thank you so much. Thank you. Gracias a ustedes por la invitación, por esta conversación, y espero que disfruten la película, y bueno, que puedan disfrutar luego de esta conversación también. Thank you so much for the invitation and for the conversation. I hope that you enjoy the film, and I hope that you also get to enjoy this conversation.